en un centro de salud de la zona de la selva, va una dama de 35 años, ¿no?, que viene con antecedentes de saneamiento básico. Pero antes de eso, mejor les explico esto. Lo que quiero que sepan es lo siguiente. Entonces, vamos a tener, este es un triángulo epidemiológico, donde ustedes, vamos a ver acá al huésped, vamos a ver acá a la gente, ¿ya?, y vamos a ver acá al medio ambiente. Y este triángulo lo van a aplicar siempre, todo el tiempo, en todo el contexto, porque a veces preguntan, ¿y eso me va a aplicar igualito a mí? No, es dependiendo de estos conceptos que vamos a ver. Entonces, el huésped somos nosotros. Dentro de esto hay dos tipos de huésped. Uno, el huésped inmunocompetente, que viene a ser, puede ser cualquiera de nosotros, es decir, que tu respuesta inmunológica va a ser aceptable, va a haber una respuesta normal, no está alterado. Y otro es el paciente inmunosuprimido. El paciente inmunosuprimido, llámese en ellos, por ejemplo, diabético, es un paciente inmunosuprimido, diabético no controlado, por si acaso. Es un paciente inmunosuprimido porque lo que es el monocito macrófago, por el efecto de la hiperglicemia, altera parte de su fagocitosis, ¿no? Otro, tenemos acá aquellos pacientes que usan quimioterapia, ¿no? Y usan mayormente quimioterapia, usan tratamientos oncogénicos, o sea, quimioterapia, utilizan micofenolato, inmunosupresores, también entra acá, ¿no? Los pacientes que tienen leucemia, neoplasias hematológicas, entran acá, ¿no? ¿Quiénes más entran acá? Aquellos pacientes que son un paciente VIH, pero que está en fase SIDA, que tiene CD4 menos de 200, también porque prácticamente su sistema inmunológico a nivel celular está deprimido, también entra acá. ¿Quién más entra acá? Aquellos pacientes que tienen, que usan corticoides a altas dosis, también están acá, ¿no? Por ejemplo, los pacientes como que tienen lupus, que tienen las enfermedades autoinmunes, que utilizan algunos tipos de inmunosupresores, están dentro de este grupo, ¿no? Entonces, esos son ejemplos grandes de que definitivamente, si nos da a uno de nosotros, es diferente mi respuesta a que le dé un paciente inmunosuprimido. Y acá, dentro de la gente, vamos a ver qué agentes tenemos: virus, ¿qué más tenemos? Bacterias, ¿qué más tenemos? Parásitos, hongos y misceláneas. ¿Quiénes como la miscelánea? Por ejemplo, aquello pues, que ha sido mordido por un alacrán, toxinas, ¿no? Por ese lado, miscelánea. Por eso le pongo ahí otros, ¿no? Y estos tienen algo que tenemos que ver y que lo vamos a ver siempre: los factores de virulencia. Esto es importante porque hay algunos factores que definitivamente nos pueden, la respuesta, o sea, es tan patogénico, ¿no?, que definitivamente va a ser mucho. Ahora, y el medio ambiente tiene que ver cómo tanto la gente como el huésped se va a dar en esa área, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a comprender, si viene, vamos a decir, un paciente, uno de nosotros nos da una bacteria, por ejemplo, un estreptococo neumonial, es muy probable que nosotros tengamos pues algo de malestar, rinorrea, un poco de fiebre, un día, 2 días, y respondemos, damos cobertura de una amoxicilina y respuesta bien, salió el paciente, a pesar de que es una neumonía, salió. ¿Por qué? Porque es un joven de 25, 30, 40 años, no tiene o 70 o 50 años, pero no tiene ningún tipo de enfermedad, para responder muy bien. Pero si es un paciente inmunosuprimido que sea VIH y encima le da la misma bacteria, Streptococcus pneumoniae, es muy probable que este paciente inmunosuprimido, su respuesta, o sea, baila, de hecho que va a ir mal, pero ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a tener una insuficiencia renal
¿no? Y por lo tanto, imagínense, la misma bacteria donde dos huéspedes diferentes. Lo mismo, pero la acción va a ser diferente porque el huésped va a responder diferente. Entonces, y más aún en medio. Si es un paciente que está rodeado de múltiples personas que tienen lo mismo, pues tiene más chance de hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, como ustedes ven, esto es un ejemplo de una bacteria, pero así vamos a ver no solamente el agente, no solamente el huésped, sino tenemos que valorar en forma conjunta todo esto ante cualquier problema. ¿Y por qué razón refiero esto? Porque a veces los pacientes o los mismos alumnos refieren, dicen, ¿me va a dar eso igualito a mí? No, no te va a dar igual, porque a uno le va a dar diferente, a otro diferente, a pesar que es lo mismo, pero es la respuesta de cada uno. Cada uno, en base a esto, va a responder totalmente diferente, ¿no? Y aquí voy en relación a esto. Entonces, esta es una mujer de 35 años, ¿no? Supuestamente, como ustedes ven, no me comenta ahí que tiene algún proceso infeccioso, alguna patología en relación. Entonces, yo supongo que será un inmunocompetente, ¿no? Y esto es ejemplo para que cuando ustedes vean los exámenes, porque les va a venir casos muy semejantes en examen y ahí les van a pedir, mencione usted cuál es el tratamiento, cuál es la patología, cuál es en base a esos casos, ¿no? Eso le van a decir. Así son las preguntas y las preguntas de unos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué estamos? Acá en esta lista de antecedentes de saneamiento básico deficiente. Aquí ya me está diciendo el medio ambiente, que no tiene agua, no tiene un probable, como es de la selva, ¿no? Voy a poner extremos, no tiene agua, no tiene, solamente a veces hay en áreas de la selva donde llenan los cubos de agua bajo la lluvia y eso lo llenan, ¿no? Hacen sus deposiciones, entonces, en los silos. ¿Saben lo que es un silo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, definitivamente, como ven, ya estamos en el medio ambiente y miren los problemas. Acá tenemos dolor abdominal, diarreas, presencia de sangre y moco en las heces, y esto se llama disentería, ¿no? Y son términos que tienen que familiarizarse porque se les va a tienen que siempre estar amigables con estos términos para que se familiarice y sepan, ¿no?, qué significa, ¿no? Acá, ¿qué más tiene? Fiebre intermitente, pérdida de peso, ¿no? Y como ven, ya automáticamente ustedes tienen que ver, ¿no?, qué problemas tienen, ¿no? Dolor, ya el primer problema, dolor, diarrea, disentería, fiebre, pérdida de peso. Una vez que ustedes hayan los problemas, después de esto, o sea, ese es el tema clínico siempre, ¿no? Una vez que tengo todos esos problemas, yo lo voy a llevar a síntomas, ¿no? Y eso ya lo van a ver enseguida. Luego del síndrome, ya yo voy a ver mis diagnósticos etiológicos. Y dentro de ellos voy a ver mis diagnósticos microbiológicos, de parásitos, bacterias u otros. Estoy hablando del tema exclusivamente infectológico, ¿no? Porque hay otros tipos de causas que no tienen nada que ver con infecciones. Entonces, parte de esto es que ustedes tienen que desarrollar viendo el contexto dónde están, dónde están justamente para poder parte de estos casos clínicos, ¿no? Y es parte también que les va a ayudar a examen. Entonces, esta dama, en el examen físico, se palpa una masa a nivel de inferior derecho, palpó una masa no dolorosa, ¿no?, que lo dice más, ¿no?, en la región abdominal derecha. El médico que lo evalúa solicita examen, ¿no?, estudio parasitológico, ¿no?, que lo vamos a hacer serológico. Y bueno, esto ustedes dicen que van a contestar esta pregunta al final, después de hablar de la parte en las pruebas, ¿no?, determinar todo esto, y van a ser capaces de explicar estos mecanismos, tanto clínicos, epidemiológicos, que ya están viendo, porque se le va a preguntar qué síntomas epidemiológicos se encuentran en estos pacientes. Es bastante algunas cosas para razonamiento, pero todo depende de ustedes que entiendan los conceptos. Yo les pido que siempre vean el tema no de memoria, sino entiendan los conceptos para que pueda ser fácil, porque la memoria de verdad se va, y en serio que el tema es siempre razonable.
qué hipótesis diagnósticas vamos a tener en esto y qué medidas de prevención serían pertinentes, ¿no? De hecho, una de ellas, lavado de manos, control, etc. Pero ya lo vamos a ver en su momento. Esto también lo leen, ¿no? ¿Qué resultados se requieren? Mecanismo, patogenia, manifestación, ¿no? Etc. Eso lo leen. Claro, porque de verdad, ¿para qué leemos si está bien, no? No le encuentro nada. Bueno, dentro de los contenidos que vamos a ver introducción a la parasitología, vamos a ver qué cosa es parasitología, hay unos términos que vamos a ir viendo, las asociaciones biológicas, qué es un ciclo biológico, dentro de los ciclos vamos a ver el ciclo directo, indirecto, infecciones y enfermedades parasitarias, la zoonosis parasitaria, qué cosa es, vamos a ver qué se utiliza para el terrorismo y otros, qué es endemia, qué es brote, epidemia, patogenia, virulencia, etc. Y la segunda parte que vamos a ver, la mebiasis intestinal. La mebiasis intestinal es ocasionada por la entamoeba lípica. Esta ameba es de tipo invasiva, va a invadir a otros órganos, primero intestino y luego, si no hay una respuesta inmunológica adecuada, definitivamente se va a ir a otros órganos, de hígado, a corazón, pulmón, pleura y cerebro, etc. De verdad se puede ir a cualquier sitio, es invasivo. Hay algunos que son netamente intestinales y otras son extraintestinales. Y eso hay bastante, ¿no? Este tipo de puntos, en biología, todo esto está en las rúbricas también y no se olviden de hacerlo en el tema de sus exposiciones tanto se va a emplear tanto en la parte parasitológica como microbiológica, ¿no? En microbiología va a cambiar, pues en lugar de biología del parásito va a ser parte de biología de la bacteria y factores de virulencia, ¿no? También una cuestión de control. Entonces entramos al tema parasitología. Entonces, ¿qué es parasitología? Es una rama de la biología que estudia parte de la relación entre estos organismos, donde uno de ellos se va a beneficiar, el otro se perjudica. Estos son conceptos de asociaciones que lo vamos a ver en un momento. Se ocupa solo de los parásitos eucarióticas y es lo que habíamos visto, ¿no? En el video. Protozoos, mitos, artrópodos, ¿no? Va a estudiar todos los parásitos que están relacionados, que van a causar al hombre, al animal, ¿no? Plantas y organismos parásitos, ¿no? Pero en sí, aquí me interesa que sepan al hombre y a los animales. ¿Por qué? Porque es un tema zoonótico, ¿no? Animal-hombre, ¿no? Que es lo usual. En plantas también hay algunas cosas por ahí que nos van a ayudar, pero en sí lo que nosotros como médicos tenemos que ver siempre esas cosas, ¿no? Entonces miren, acá hay más de 300 parásitos y elementos, ¿no? Y 70 protozoarios, y estos derivan pues del tema antecesor, primate, domesticado, etc. Pero estos conceptos sí son importantes que necesito que fijen. Y vamos a poner acá todos. Entonces, muy aparte del concepto que habíamos dicho sobre el huésped, qué tipos hay, inmunosuprimidos, inmunocompetentes, esos temas siempre lo voy a tocar en relación a lo que vamos a ver para que lo vayan razonando. Dentro del huésped es el animal, o sea, estamos hablando del mamífero que recibe parásitos, también podemos ser nosotros, ¿no? Y quiero que vean acá, el huésped hay tres tipos. Uno, el definitivo, intermediario y el parásico. Pero en el definitivo, una de las particularidades que tienen que saber es el que contiene el estado adulto. En cambio, en el intermediario contiene la forma larval. Eso es lo importante que tienen que saber, porque pregunta de examen, le van a preguntar, ustedes tienen que saber conceptos fijos, exactos, ¿no? Porque es lo más importante. Y el paraténico es de tipo temporal, es un refugio de tipo temporal, solo temporal, ¿no? Pero en sí es definitivo intermediario, ¿no? El reservorio es donde el mismo microorganismo, el parásito, y este concepto no solamente se aplica a parásitos, sino también a veces en bacterias, puede vivir y multiplicarse en una fuente de infección, ¿no? De infección. Y acá, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, ¿no? Su reservorio es el armadillo.
¿no? En sí son todos los mamíferos, pero aquí hemos puesto un ejemplo de la mosca. Y su hospedero es susceptible, es el hombre. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el vector. ¿Qué es un vector? El vector es un artrópodo, un animal invertebrado que va a transmitir el parásito, ¿no? Y aquí hay dos tipos, ¿miren? Mecánico y biológico. En el tema mecánico, ejemplo, las moscas de cucarachas, pero ¿cómo es que las moscas, ustedes están comiendo su comidita y yo hace un momento salí para ese lado y de verdad que huele a estiércol, ¿no? Entonces es muy probable que ustedes están comiendo ahí rico todo y las moscas están por ahí en la zona del estiércol, se posan y ustedes las moscas no se dan cuenta, vienen, se posan esos alimentos, ¿no? Bailan, ¿no? Y ustedes después, ¡ay, zafa! Conclusión, las moscas se posaron de la zona, o sea, están comiendo parte de microorganismos traídos de la zona de estiércol. ¿Qué traerán? ¿Qué? O sea, si se dan cuenta, o sea, es un tema mecánico porque las mismas moscas en sus extremidades están llevando, ¿no? Y se están posando en esa área, ¿no? Ahora, nosotros también a veces actuamos como vectores de tipo mecánico. ¿Cómo así? A veces nosotros estamos en los centros hospitalarios, ¿no? Y atendemos al paciente, agarramos, estamos corriendo, agarramos las manijas de la puerta. Imagínate cuántas personas vienen, agarran la puerta, la manija, se han ido al baño, no se le agarran la mano, ustedes agarran. Imagínate de qué están agarrando, ¿no? Lo que no se limpió, lo que no se agarró, etcétera, ¿no? Están ahí, ¿no? Entonces, prácticamente, y después de allá también en el hospital, también igualito, agarran al paciente, tocan todo, ¿no? Ustedes no saben, el paciente se ha ido, dónde se ha ido, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros después, ustedes se llevan a donde todo eso no se pueden mandil, se van así nada más, entonces van a su casa, ¿no? Tienen familia adulta mayor que viven, tienen pacientes, familia inmunosuprimida o con riesgo a ser inmunosuprimidos y automáticamente me están llevando mis gérmenes intrahospitalarios a su casa, me están llevando mi Escherichia coli resistente, me están llevando mi pseudomonas, me están llevando mi Staphylococcus aureus, mi Proteus, etc. Conclusión, todos ellos resistentes, porque de hecho que los que están en los hospitales son resistentes, no son igual que en la comunidad. Y sin querer, su paciente se enferma. Y ustedes dicen, pero se enfermó, y justo cuando va, me dice, tiene una Escherichia coli resistente a nivel que hay que darle de cuarta generación. Así, pero ¿cómo? Ni sale. Claro, porque ustedes no lo llevan. Entonces es importante el lavado de manos, el uso de mascarilla y definitivamente su manilito, ¿no? Porque aquí se queda, porque hasta es más, su manilito que van a practicar, que están en contacto, eso tienen que lavarlo aparte. No se puede mezclar con la ropa, realmente ropa aparte. Yo soy médico, mi esposo es médico, ya sabemos, nuestras ropas se lavan aparte. ¿Por qué? Por los riesgos que tenemos con tantos pacientes que atendemos. Entonces hay riesgos, no debo llevar y contaminar a toda mi familia, ¿no? Porque no, después se van a enfermar y me voy a yo misma me llorar así un monstruo, ¿no? Entonces, eso es el tema mental, ¿no? Ya saben, ¿no? Artrópodo que transmite el parásito, ¿no? Y aquí tenemos el concepto biológico, ¿no? Es decir, el parásito se va a multiplicar dentro de este invertebrado, ¿no? Dentro de esta, vamos a decir, aquí les quiero poner un ejemplo bien claro. Por ejemplo, ustedes conocen, no lo voy a hablar de nombre porque ni siquiera sabrán qué es, pero creo que ustedes, y aquí les voy a comentar, dengue. Creo que todo el mundo, por tema de lo que había en Lima, sabe, dengue, ¿no? Entonces, el dengue, ¿qué cosa es? Es un virus, ¿no? Este virus, de hecho, lo va a aportar, va a llevar dentro, o sea, no es que el dengue va solo, no. Esto es transmitido por medio de un zancudito que se llama Aedes virus, ¿no? Este Aedes, dentro del Aedes está el dengue, ¿no? Está el virus, ¿no? El virus, o sea, el dengue se le ha denominado, pero es un virus. Y este virus está dentro del Aedes. El Aedes
lo lleva dentro de su hipofaringe, dentro de su sistema digestivo. Entonces, en ese momento llega la persona, pica y infecta, ¿no? Y es así como, o sea, sí o sí, el dengue requiere estar en Aedes para infectar. Si no está dentro, no infecta. Ahora, no es cualquier, por ejemplo, a veces los pacientes llegan y dicen, doctora, yo tengo un montón de zancudos en mi casa, debe ser Aedes. No, exclusivamente para que sea dengue, tiene que ser Aedes o el Adenovirus, que son los dos vectores que transmiten el dengue. ¿No? No es cualquiera, no es el zancudo de tu casa, no, tiene que ser Aedes para transmitir. Y ya en su momento ustedes van a ver que Aedes tiene particularidades que lo van a conocer, ¿no? Cómo es, ¿no? Porque tiene su morfología, su estructura, que ya uno lo ve y dice, así es Aedes, ¿no? Entonces, y de acá, es otro ejemplo muy semejante, el Anófeles. El Anófeles también es otro zancudo que va a transportar, se multiplica el plasmodio. Y el plasmodio, pues, la famosa malaria, ¿no? La malaria viva, falcipa, oval, malarial, molestia, ¿no? Eso ya también lo vamos a ver en su momento. Igualmente, este es el tipo biológico, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero que entiendan, que es un vector biológico, ¿no? Dentro se multiplica y es lo que voy a ver. Y portador es aquel persona, animal que está aparentemente sano y no presenta enfermedad. Y ese es otro concepto que vamos a ver, que es infección y que es infección y que es enfermedad. Entonces aquí esta persona está aparentemente, es decir, su compañera puede estar, aparentemente usted dice, está sana, no creo que tenga nada, no parece, pero nadie sabe. Tal vez ella viajó a Colombia, se fue y me trajo por dentro su entamoeba histolítica y sea una portadora, no lo sé, y sin querer está contagiando a otros y ya lo vamos a ver cómo se contagia, ¿no? Entonces, por eso digo, es un agente infeccioso, porque ustedes ven, no parece. Entonces, de aquí, dentro de esta entamoeba histolítica, vamos a ver después que del 100% de los pacientes, vamos a ver que el 10% es sintomático y el 90% es asintomático. Imagínense, el 90% asintomático, o sea, es difícil de saber quién me lleva y quién no me lleva, ¿no? Entonces, y eso es portador. Aquí también otro ejemplo, tenemos lo que es la tifoidea, también, son portadores, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando todos los temas. Pero es para que vayan entendiendo los conceptos fundamentales. Y estos conceptos de asociaciones también es importante porque definitivamente también son preguntas de examen, ¿no? Tienen que saber acá qué organismos, cómo se asocian y qué van, ¿no? Entonces acá el parasitismo. Acá son dos especies, ¿no?, que se alojan en otra especie para hacerle daño. Una hace daño a la otra, ¿no? Acá, por ejemplo, es la tenia y el hongo. La tenia, ¿qué hace? Succiona, ¿no?, mis nutrientes, ¿no? Entonces, ¿yo tengo algún beneficio de la tenia? No, está viviendo de mí, está viviendo de mi persona, entonces, por lo tanto, me está parasitando, ¿no? Ese es el concepto. ¿Qué es comensalismo? Son dos especies que se asocian, una tiene beneficio, la otra no, pero no hay un daño, o sea, la otra no le está haciendo daño a la otra especie, ¿no? Aquí, como ejemplo, le han puesto la rémora. ¿Qué es la rémora? Es, ustedes en los grandes peces, los tiburones, a veces hay algunos otros tipos de peces pequeños que están adosados en la parte inferior, y cuando estas especies se alimentan, las especies más grandes se alimentan, hay algunos residuos que van eliminando y por lo tanto estas comienzan a comer esos residuos. Por lo tanto, está adosada, pero no le está haciendo daño, pero se alimenta de los restos que el otro está eliminando. Entonces es un comensalismo. ¿Qué es inquilinismo? Inquilinismo,
como ustedes ven, el término es bastante conocido, es una especie que se aloja sin utilizar su alimento y tampoco hace daño. Y aquí el claro ejemplo es, por ejemplo, una ardilla, ¿no? Una ardilla en el árbol, una ardilla corre, baila, salta bien, no hace daño, nada, ¿no? Pues es un inquilino. Y en el tema de la simbiosis, aquí son dos especies que se asocian para tener un beneficio mutuo, en la cual no pueden sustituir. Ambos, ¿no? Hay un beneficio. Y aquí un ejemplo claro que es el tema de Lechelicha coli con nosotros. Lechelicha coli es parte de nuestra microbiota intestinal. Lechelicha coli vive en nuestro intestino y una de las cosas positivas es que Lechelicha coli produce vitamina K. Y entonces, por lo tanto, el Lechelicha coli se alimenta de mí, pero yo también me beneficio de ella. ¿Por qué? Porque me va a dar vitamina K. Por eso esto es una simbiosis, ambas. Oportunismo. Este es otro concepto, ¿no?, que tiene que ver justo con lo que explicaba. Entonces, una de las condiciones que tiene que tener es que la persona tiene que ser inmunosuprimida, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda hacer la enfermedad, ¿no? Entonces aquí este microorganismo puede hacer, o sea, tiene que haber esa condición, ¿no? En un paciente inmunocompetente que haga esa enfermedad, bien, la estadística es bien baja, pero en un paciente inmunosuprimido, sí o sí lo va a hacer, ¿no? Entonces, acá, ¿y qué patologías son oportunistas? Tenemos criptococosis, aspergillus, histoplasma, ¿no? Coccidias, etcétera, ¿verdad? Tenemos muchos, ¿no? Pero tiene que haber siempre, ¿cuál? Inmunosuprimido. Ya, eso es sí o sí para que pueda hacer, si no lo hace. Y aquí es lo que justo estábamos comentando en el tema del ciclo biológico. ¿Qué es un ciclo biológico? Ese conjunto de eventos que ocurren a lo largo de su vida del parásito, ¿no? La interrelación que hay entre el ambiente y todo, y el hospedador, y el huésped, ¿no? Y acá hay dos ciclos. Uno, el ciclo biológico directo, ciclo biológico indirecto. Al directo también se llama monoxeno, mono, uno. Es decir, que este parásito cumple su etapa en un solo hospedador. Y aquí el ejemplo es el agua, ¿no? Solamente el humano hace todo, más no más. Monoxeno directo, un solo hospedador, nada. En cambio, en el ciclo biológico indirecto es de tipo hetero, varios, ¿no? Sí. Entonces, como son varios, aquí el parásito necesita de dos o más hospedadores para hacer su ciclo, para cumplir su ciclo. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a tener, esto es el ciclo de la facción hepática. Aquí vamos a tener que el caracol viene a ser el hospedero intermediario. Y aquí se va a desarrollar parte de la forma larval, de la facción hepática. Y la forma adulta, en sí, viene a ser todos los mamíferos, incluyen los rumiantes, ¿no? Y el hombre también puede ser el hospedero definitivo, pero en forma accidental, ¿no? Entonces esto también lo vamos a ver con detalle, todos los ciclos, para que sepan cómo es, ¿no? Entonces, biológico directo, un solo hospedero, biológico indirecto, requiere más de todos, ¿no? Para cumplir parte de su forma larval o parte de lo que debe. Y aquí entra el concepto de qué cosa es infección, qué cosa es enfermedad. Infección. Aquí cuando el huésped tiene parásitos y no hay enfermedad. Acá no hay enfermedad, viene a ser un portador sano, ¿no? Lo que les dije, ¿no? Podría ser la entamoeba coli. Sí, la entamoeba, como vamos a ver dentro de lo que son las entamoebas, tenemos patógenas y no patógenas. Las patógenas nos va a causar daño, no en algunos, puede ser que sean asintomáticos y en otros sí sintomáticos.
En cambio, el Etamoeba coli generalmente no nos va a hacer daños, no parece, no hace infección, ¿no? Uno a veces puede tocar. En cambio, la enfermedad sí o sí tiene que haber patología, tiene que haber sintomatología, ¿no? Ese es el concepto. Infección, portador sano, no hace, lleva, pero la enfermedad parasitaria sí, el parásito va a producir sintomatología, síntomas por este lado. Y aquí está lo que les decía, en relación a la zoonosis parasitaria. Entonces, como ustedes ven, la zoonosis es el grupo de los animales que van a transmitir diferentes tipos de patologías por medio de ¿qué? De fluido corporal o por algún tipo de vector, etcétera, ¿no? Para poder producir, ¿no? Miren, diferentes tipos de mamíferos, ¿no? Que van a llevar hacia el hombre, por eso es animal, hombre, es una infección directa. Aquí, por ejemplo, esta ratita, ¿qué te puede llevar? Leptospira, ¿no? También lo vamos a ver en un momento, no ahorita, pero después. El mono, ¿no? El mono chimpancé, se cree, ¿no? Que fue parte de lo que inició el VIH, ¿no? Tenemos el murciélago transmite la rabia, ¿no? Es portador de la rabia. Es más, ellos llevan rabia porque se han hecho estudios, ¿no? En el murciélago, los murciélagos hematófagos, ¿ah? No en los murciélagos, hay unos que son de plantas, y los otros que son hematófagos. Estoy hablando de hematófagos, son los que llevan en sí la rabia. Ellos no hacen enfermedad, pero ellos llevan, transmiten, ¿no? Acá una ave te lleva criptococosis, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en el tema. Como ven, 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas. Imagínense cuánto, es bastante. 5 de estas enfermedades aparecen cada año, ¿no? Y 3 de las cuales siempre es de origen animal. Siempre hay el tema, acá también el tema de la gripe aviar, también es de animal, contagión humana, ¿no? La libre porcina también, o sea, si se dan cuenta, la gran mayoría es bastante las que son enfermedades zoonóticas, ¿no? El 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano son de origen animal, incluido el ébola. Por ejemplo, el ébola es una infección hiperhemorrágica con una mortalidad del 80-90%, imagínense, ¿no? Bastante alto, bastante alto. El 80% de estos patógenos se utilizan para bioterrorismo, ¿no? Imagínense. Y estos conceptos también es importante que sepan, ¿no? Estamos hablando de qué es endemia, qué es brote, epidemia, pandemia. Entonces, endemia, aquí quiero que sepan que es la presencia habitual, ¿no? De un agente infeccioso, ¿no? En una área, ¿no? Un agente habitual en una área. Listo. Brote. Brote tienen que saber ustedes que son 2, ¿no? O más casos de una enfermedad, ¿no? Que se va a dar, que aparece, ¿no? En cierta área, ¿no? Son 2 o más en esa área, tiempo, lugar, persona. Se incrementan los casos en esa área, siempre 2, ¿no? Por ejemplo, sarampión, a veces a raíz de los migrantes que hemos tenido, que en ciertas comenzaron a haber brotes, ¿no? 2 casos, ¿no? Tener en cuenta que el tema de lo que es la vacunación en Venezuela, por temas económicos, el Estado no les ha dado. El Perú tiene uno de los mejores esquemas de vacunación, ¿no? Entonces, no les dio y vinieron acá, hicieron enfermedad y vivieron los brotes, pero felizmente esto se debilitó y definitivamente ya no hizo más. ¿Sí? Imagínense, hay gente que a veces por el tema de la antivacuna definitivamente lo rechaza, ¿no? Pero es un tema, la vacunación con eso se han disminuido prácticamente como un 30% de los enfermedades, ¿no? Inmunoprevenible, por eso es importante la vacunación. En relación a la epidemia es la aparición en cierta área, en cierta región. Aquí les voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una área, centro de salud que maneja, en una área, en una población determinada, es decir,
la población de Mazuco, ¿no? Ahí generalmente siempre se reportan 10 casos de tuberculosis, ¿no? Siempre. Pero en 6 meses, y aquí se observa, ¿no? Es siempre su incidencia, es lo normal que siempre se presenta. Y después nos vemos de acá unos 3 meses, ¿no? Y observamos que ya no son 10 casos, sino se presentan 100 casos de tuberculosis. Entonces, epidemia viene a ser la aparición, ¿no? En cierta área, región, de una incidencia mayor de la cantidad que siempre se ha presentado, ¿no? Entonces, eso viene a llamarse una epidemia. ¿Y qué es pandemia? Es la afectación, ¿no? Tanto a nivel de la enfermedad, en una área extensa que se va a llevar a diferentes áreas, ¿no? Y tiene un alto grado de infectabilidad y fácil traslado. Aquí, claro ejemplo, COVID, ¿no? Creo que es lo más fácil que puedo representar, ¿no? Otro, VIH, eso se da en todos los países. Influenza, bueno, influenza es estacional, pero también se da en influenza, ¿no? Otra que no tiene nada que ver con el tema infeccioso es diabetes, también se da en diferentes países, ¿no? Entonces, como ven, son conceptos. Y aquí son dos conceptos también muy importantes en relación a qué es patogenia y qué es virulencia. Entonces, la patogenia, la capacidad del parásito para infectar al huésped, nada más. ¿Y qué es la virulencia? Es el grado de daño, o sea, es cuánto daño hace el parásito al huésped, nada más, ¿no? Concepto claro. Y aquí tenemos lo que es qué es periodo de incubación, periodo prepatente, periodo patente, periodo patente. Y aquí van a ver que está dado en un solo cuadro, ¿no? Periodo prepatente comprende incubación y patente. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de dengue, ¿no? Como ustedes saben, el dengue, el mosquito, el Aedes, ¿no? No es que inmediatamente la Aedes me pica ahorita y mañana hago toda la sintomatología. No, jamás. Tiene que haber, o sea, el Aedes me pica, va a comenzar una respuesta por un par, por la respuesta inmunológica, pero también va a haber la replicación del mismo virus, porque tiene que ir en sangre, tiene que hacer todos los pasos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí el Aedes, el tiempo de incubación aproximadamente es de 7 semanas, perdón, de 7 días a 14 días, aproximadamente, ¿no? 5 o 7 días de serología hasta 14 días. Por eso les digo 7, 14, ¿no? Entonces, el Aedes comienza, aquí hay un tiempo de incubación, entonces aquí el tiempo de incubación es desde que la etapa de la infección parasitaria comprende desde el momento de la infección, desde que me picó, hasta el inicio de los síntomas. De hecho, que dentro del periodo de incubación no va a haber sintomatología. Recién yo voy a comenzar con mi sintomatología como malestar, fiebre, dolor articular, dolor ocular, etc. Recién aquí, ¿no? Terminado, ¿no? Y conforme vayan pasando los días, también, ¿no? Entonces yo inmediatamente sospecho, digo, esta persona está en un área epidemiológica, tiene esta sintomatología, puede ser verdad, hay que sacarle su NC1, ¿no? Entonces le saco su NC1, ¿no? Y con eso digo, bingo, es dengue, ¿no? Entonces aquí entra lo que es el periodo, prepatente es todo esto, ¿ya? Pero en sí el periodo patente es desde que se presenta la sintomatología hasta demostrar parte del parásito. Entonces yo demuestro mi parásito, en este caso, esto en sí se cumple para parásitos, se cumple para todo el tema infeccioso, ¿no? Entonces aquí yo demuestro que tengo el virus en mi organismo, ¿no? Entonces ahí demuestro por medio de sacando este examen en el segundo y demuestro que tengo ahí en mi organismo, ¿no? Y el periodo subpatente es el tiempo que reduce la carga parasitaria para conducir, o sea, aquí va a haber ya resolución del problema de la sintomatología, ¿no? Va a disminuir la sintomatología, va a haber un mejoramiento
tanto mejora o el parásito o la bacteria pueden quedar como forma láctea, dependiendo porque no todos tienen forma láctea, ¿no? Entonces es así como se va a dar todo lo que es este periodo prepatente y el periodo subpatente, ¿no? Por esto. Y este es otro concepto que es otro concepto que tienen que saber. Miren, la clasificación de los parásitos. Hay diferentes tipos de clasificaciones. Uno, según su localización, vamos a ver acá los ectoparásitos y los endo y ecto. Aquí endo, los mismos parásitos. Bacteria, los ácaris, encamonero, etc. ¿no? Fasciola, dentro. Ecto, ¿cuáles son? Los piojos, las pulgas, las garrapatas, ¿no? Es ecto, fuera, ¿no? Según su patogenia. Entonces habíamos dicho, según su patogenia, tenemos algunos que son no patógenos y otros patógenos. Los no patógenos no te van a causar nada. Y aquí entra Endolimus nana, Entamoeba coli, ¿no? Son uno de los cuatro no patógenos, ¿no? Y los patógenos tenemos cuáles, la entamoeba histolítica, una yardia, son patógenos, van a ser enfermeras. Y por tiempo de permanencia en el hospedero, vamos a tener acá que pueden ser temporales, estacionales, permanentes. Dentro de los temporales, en sí, ellos requieren estar, como su mismo nombre lo dice, un tiempo, se alimentan de piel, se alimentan de la sangre, de su hospedero, ¿no? El tema estacional requiere también pasar una de las etapas, ¿no? Una estación, ¿no? Huevos, larvas, ¿no? Adultos, etc. Y en los permanentes sí, requieren cumplir todo su ciclo, ¿no? Toda su permanencia, ¿no? Ahí nacen, mueren, se replican, siguen, ¿no? Toda su permanencia y no requieren otro control. Y aquí vamos a ver cómo es cómo se escribe, ¿no? La taxonomía. Entonces acá vamos a ver siempre en los libros lo que es reino, subreino, filo, subfilo, clase, ¿no? Familia, género, especie, su familia y todas estas partes. Para ser sincera, bien sincera, es que personalmente yo me gusta saber esta parte. De verdad, estas cosas lo dejo para el gran microbiólogo, para el gran, en sí, aquellos que se dedican al tema de biología, ¿no? Que es biología especialmente en sus áreas, ¿no? Porque de verdad, a mí yo siempre utilizo lo que me debe servir, porque a veces esto es memoria, ¿no? Y de verdad, para memoria, yo soy pésima para eso. Pero sí, tengo mucha razón en eso. Entonces sí debo saber mi reino, mi familia, mi género, eso sí, porque conozco los nombres, definitivamente, pero ustedes también igualito, aquí este es un conocimiento general, ¿no? Que deben saber. Aquí cómo van a encontrar en la literatura, cómo van a ver cuando lean los libros, siempre van a ver que los términos, la taxonomía están escritas con dos palabras, ¿no? Uno vamos a tener el género y otro vamos a tener la especie. A nivel del género vamos a tener que la primera letra siempre se escribe con mayúscula, la segunda solamente con minúscula y todo el nombre científico es en cursiva, por eso es asterisco, ¿no? Como se escribe. Algunos docentes sí les gusta, miren, personalmente, con tal que sepan el concepto bien, a mí si ustedes me escriben ácaris, ya no hay problema, si es ácaris, ¿no? Según lo que se escribe. Yo de verdad en el examen, que si es derecho, que es izquierdo, que es exclusiva, que es parado, que va, me interesa que sepan el concepto, porque es lo que vamos a saber. Yo sí sé, porque algunos docentes me dicen, no, yo sí, algunos alumnos dicen, no, yo sí quiero que escriban bien el nombre científico. Pero hay cosas que hay que ser muy claras, ¿no? De cosas, no sé. Bueno, aquí los mecanismos de acción. Durante todo lo que es de aquí lo que vamos a ver pura parasitología, vamos a ver, estos son los diferentes tipos de mecanismos que hacen los mismos, estos tipos de microorganismos. Aquí uno de ellos es obstrucción.
Les cuento, ¿no? Obstrucción de la vía. Les cuento que cuando estaba en el Perú, en Mazuco, en Madre de Dios, ¿no? Casi por la selva, o sea, bien alejadito. Tenía una jovencita de más o menos 15 años, ¿no? Que venía con dolor abdominal, distensión, dolor a la palpación, un dolor que de verdad cuando decía un dolor súper, o sea, apenas tocaba, ni siquiera la podía tocar. Vomitaba gusanos, ¿no? Por la nariz, por la boca, por las heces le salieron unos cuantos, ¿no? De verdad está única. Entonces, definitivamente hay cosas que tenía ya un abdomen peritoneal, sí o sí, esto lo tuve que derivar, se fue a Puerto Maldonado, la operan, y después yo pregunto, ¿no? Le digo, ¿qué fue de la paciente no me acuerdo su nombre de la jovencita, amigo de la niña que llevaron de acá de Mazuco? Me dice, la operamos y le sacamos una bola de áscaris unicoides que se habían enrollado entre sí, ¿no? Y habían obstruido la vía intestinal. Y esto no es raro, no es raro, es bastante frecuente ver obstrucciones por parásitos, ¿no? Entonces, estas áscaris unicoides, como vamos a ver, hay machos, hay hembras, se enrollan, ¿no? Como una pelota, y no se pueden desenrollar entre ellos, ¿no? De verdad, ¿sí parece? Y definitivamente se pueden alojar, miren, conductos vías biliares, ¿no? Parecer alguna enfermedad, y esta parecía pues una cerebritis, justamente por este gasto, ¿no? Que había obstruido, ¿no? Por ese lado. Acá tenemos otro mecanismo, ocupación de espacio, en vísceras, el famoso cisticerco. A nivel cisticerco vamos a verlo siempre el sistema nervioso central, como ustedes saben, a nivel de la zona, lo que es en el cráneo, nosotros tenemos varios conductos, ¿no? Donde va a llenar lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y justamente el cisticerco pone diferentes quistes, ¿no? Eso lo vamos a ver también cuando hablamos cisticerco, ¿no? Hacen diferentes quistes y obstruyen justo parte de estos conductos. Entonces, estos van a ocupar un espacio y a la vez van a hacer hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, por eso quiero que vean que no es un juego. Estos pacientes a veces, si no se tratan, hacen cefalea intensa, encefalopatía, y hay que operar, hay que dar tratamiento, a veces tienen un mal pronóstico, a veces ya quedan cuando el sistema nervioso se daña. A veces hay cosas que es irreversible, muy poco se puede volver a que esa persona sea lúcido mental en tiempo, espacio y persona. Ya a veces queda con una cierta alteración, una cierta encefalopatía, ¿no? Y dependiendo también de dónde, en qué área está ocupado, ¿no? Aquí, por ejemplo, compresión y desplazamiento, el quiste datídico. El quiste datídico es una patología y está provocado por el equinococo granuloso. El equinococo granuloso, vamos a ver que en su gran mayoría, igualmente por el tema hepático, se aloja en el hígado. Entonces, ustedes van a ver que en el hígado, ¿no? Esto generalmente tiene que haber un contacto, estar en zonas donde sea endémica, ¿no? Con ese tipo de equinococos, ¿no? Generalmente con los perros, a veces el perro te lame, ¿no? El perro, a veces esos perros que están en la chacra, consumen, se alimentan de las vísceras de la vaca, de todo lo que son rumiantes, ¿no? Comen, y ellos a veces son los transportadores, son los creadores. Transportan y a veces uno juega con sus mascotas, te lamen, te besan, ¿no? Entonces, quieras o no, es parte de la transmisión que se va a dar, que lo vamos a ver. Y este quiste ingresa en el humano y por lo tanto se va por vía hepática hacia el hígado y se forma, ¿no? Y esto va creciendo, de tal manera que el hígado va a haber una hepatomegalia. No palpes un hígado grande, se desplaza el órgano, es más, hasta dolor tiene el paciente. Y definitivamente es bastante frecuente encontrarlo, hay compresión, desplaza el órgano, ¿no? Grande, doloroso, ¿no? En todo el cuerpo derecho. En el tema traumático, es la famosa fichura,
esta va a lesionar la pared del colon, ¿no? Lesiona justo y hay daño a nivel del tejido epitelial. Tenemos a nivel del tema bioquímico, la entamoeba histolítica, este es un ejemplo porque ellos producen algunas proteínas, aquí de entamoeba histolítica que vamos a ver, produce una glucoproteína que es el N-acetilcarboxanemia, y esta, gracias a eso, o sea, gracias a esa proteína, los trofozoitos se pueden adherir al epitelio intestinal, y esto, gracias a ello, van a invadir, ¿no?, al epitelio y siguen invadiendo a todo el tejido y a otro, como vamos a ver, ¿no? Entonces producen este tipo de sustancias y van a destruir. En el término inmunológico producen reacciones alérgicas, ¿no?, o de tipo granuloma. Y aquí es bastante frecuente encontrar que cuando hay esto hay producción de histaminas. Y las histaminas es lo que vamos a ver cuando sacamos un hemograma, vamos a ver que los eosinófilos están incrementados, ¿no? Y tiene que ver, justamente los eosinófilos nos ayudan para ver que hay un proceso alérgico, ¿no? Y esto es claramente. Ahora, no todos los parásitos producen reacciones, me refiero a eosinofílica, no todos. Obviamente, eso también lo vamos a ver. En el tema exfoliativo en sí, vamos a ver acá que la mucinaria, por ejemplo, va a funcionar, ¿no? También las vamos a ver, las mucinarias luminales, ¿no? Hay dos de ellas, Mecano, americano y la otra mencionada, vamos a ver que succiona sangre, ¿no? Tiene sus dientes, ¿no? Ahí lo vamos a ver, son bacanas, me encantan. Como, no es que a mí me apasiona ver estos bichitos, cómo hacen, cómo chupan, de verdad es bacán. Porque de verdad cuando ustedes se meten en ese campo a mí me fascina, porque de verdad qué cosas no hacen, ¿no? Y de verdad esto te lleva, pues piensas de todo. Bueno, entonces estas succinarias llegan, funcionan sangre y definitivamente a la persona que hace la anemiza, ¿no? Desde ahí solamente hay cosas que ustedes ven cómo es y sacas todas las conclusiones de las complicaciones, solamente haciendo qué hace, qué no hace. Personalmente yo cuando estudio, leo, todo, yo leo y me imagino cómo está haciendo. Entonces ya automáticamente es como un pequeño video que hago en mi cerebro, en mi memoria. Entonces para mí después cuando tengo que hablar, hablo porque me acuerdo como si estuviera viviendo, ¿no? Como si hubiese visto. Y me recontra fácil algo así. Así como el doctor Poe que hace todo ahí el autismo, igualito, así que ves que sale algo así, ¿no? Y ¡pum! Sale acá, de todo, listo, y así es. ¿No? Es cuestión que ustedes se adapten a estudiar. Estudiar es un tema que tienen que saber cómo hacer. Y bueno, a esto, si ustedes ven, consumen nuestros propios alimentos, ¿no? Entonces a esto se llama exponente. Y aquí les presento dos diferentes tipos de protozoarios, metazoarios. Los protozoarios, miren, aquí entreténganse, ¿no? Entamoeba, Balatillo, Yardia, los metazoarios, plurimanto, ¿no? Todos ellos, ¿no? Ahí para que vean, para leerlo. Y aquí hemos terminado esta parte, pero necesito, vamos a ver cuánto han entendido. ¿Se acuerdan qué ciclos había? ¿Cuáles son? Directo, perfecto. ¿Directo también llamado? Monoceno. ¿Directo llamado? Perfecto. ¿Y este qué ciclo es? Heteroceno. ¿Por qué? Tiene varios portadores. Perfecto, nada más. Ahora, de acá, tenemos 1, 2, 3. Vamos a ver huésped, vector, reservorio. ¿Quién es el huésped? El humano. ¿Quién es el vector? Ok. ¿Quién es el reservorio? Todos los mamíferos. Bueno, este es un ciclo de Trypanosoma cruzi, que también lo vamos a ver. No voy a ponerme a explicar porque si no me duro hasta las 11 minutos, ¿no? Y creo que quieren ir a su casa porque dicen, mañana es feriado. Entonces, aquí, Trypanosoma cruzi, aquí vamos a ver, este es el famoso triatoma. Estoy ahí en Arequipa, en Quegua.
es parte de la tecnología. Es bacán. Y aquí una de las cosas que tienen que saber es que estas enfermedades son prevenibles, diagnosticables, ¿no? La implementación aquí es importante de las medidas profilácticas, reducir su prevalencia, permite establecer un diagnóstico precoz de la población de riesgo, ¿no? Población de riesgo son niños, adultos mayores, ¿no? En aquellos pacientes que podemos ver para disminuir el tema de las incidencias comunitarias o disminuir parte de la presentación. Aquí lo que me interesa que vean, de verdad esto también lo pueden ver. Uno, utilización de recursos económicos, lograr el tema ambiental, mejorar, pero francamente acá lo que tenemos que hacer es mejorar el tema, nosotros mismos ser veedores, ilustrar a aquellas personas, ¿no? Para que mejoren el tema de su... Está bien que haya un tema socioeconómico, ¿no? Pobre, por ese lado, pero acá interesa enseñarles, porque no significa que por ser pobre, por no tener recursos económicos, significa que van a tener... O sea, hay que enseñarles cómo manejar sus recursos, ¿no? Para que sean útiles y no haya ningún tipo de inconveniente, al contrario, puedan favorecer, ¿no? Por ejemplo, en la selva a veces la gente agarra, como no tienen agua, la lluvia, cae, ponen ahí sus 4, 5 baldes, entonces llenan, señores, está bien, perfecto, porque no tienen agua. Entonces, ¿qué? Pero vas a hervir tu agua, pon tu leña y hierves. ¿No? Se les está enseñando. Lávate la mano. ¿No? Entonces hay cosas que se tienen que enseñar para, o sea, nadie me dice, no, pero no tienes agua, ándale al aceite, al tráete, pero hierves, decante el agua. Hay que enseñar con sus recursos, ¿no? Para que aprendan, y definitivamente disminuimos este tipo de... A ver, tenemos, no vamos a parar, ¿ya? El que quiere, es que chicos, tenemos ahorita, empezamos con la nueva, terminamos a las 10 y de verdad en 45 minutos, de verdad no vamos a terminar con el resto, así es que seguimos. Es que si ustedes dan cuenta del tema de elección o otra cosa, se van. Para las próximas, ya, van. Si terminamos temprano, bajamos. Sí, porque mira, ¿qué hora es? ¿O quieren iniciar a las 11 de la noche? Ya, hablemos de amibiasis. Ya habíamos comentado que esto es causado por qué en la morelia. También esto es solamente un resumen de lo que todavía habíamos comentado y habíamos dicho que solamente el 10% de los pacientes son sintomáticos, 90% asintomáticos. Y lo que quiero que vean es que el espectro de la enfermedad va desde diarrea, ¿no? Puede ir, o sea, diarrea sola, ¿no? Puede ir con diarreas con moco y sangre, puede ir moco y sangre que es disentería, puede ir con lesiones propiamente a nivel hepáticas que se llaman abscesos hepáticos y puede irse a otro órgano. Es decir, que ustedes de nada a un moco, ¿no? A muchos. Entonces, en sí, es lo que tienen que saber. Aquí, como saben, la amibiasis está en todo el mundo, ¿no? Prácticamente se considera 500 millones de personas infectadas a nivel mundial, ¿no? Estas, se sabe que estas amibiasis invasora, aproximadamente, de estos desarrollan del 2 al 20%, desarrollan amibiasis extraintestinal. Y la extraintestinal más común, ¿cuál es? Hígado, los abscesos hepáticos, ¿no? Entonces, prácticamente su prevalencia es entre 0.8 a 60%. Imagínense, mueren más de 100.000 personas, ¿no? Bastante. Ahora, aquí tiene que ver el clima, tiene que ver el nivel socioeconómico, hábito, hasta las técnicas de utilización del diagnóstico, ¿no? Porque si es una persona que no sabe ver las entamuevas, no sabe reconocer, cuando te va a dar el diagnóstico. Porque tú, hasta esa persona tiene que estar preparada para saber, porque nosotros, ustedes cuando vayan a una práctica, de verdad, lo único que van a ver no es, pero hay cosas que van a aprender que a veces es difícil de buscar y hay que verlas siempre. A veces ni siquiera van a estar con el macroscópico, microscópico, con ajustas y de verdad van a decir, te demora 1 hora para llegar
a hallar el parásito, ¿no? Y eso es con práctica, ¿no? De hecho, que hay personas que son, listo, acá está. Pero hasta eso hay que tener. La amebiasis intestinal, que es más frecuente en adultos, ¿ya?, que en los niños, definitivamente acá igualmente afecta por todos igual, raza, sexo, ¿no? Pero lo que sí, la amebiasis hepática es más frecuente en el hombre, en el sexo masculino, no en el sexo masculino. Y aquí lo que les estaba comentando al inicio, miren, la prevalencia es bastante alta, más del 20%, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, lo que es Colombia, ¿no? Por eso les digo, tengan cuidado aquellos que se van a Galú, aquellos que se van a San Andrés, ¿no? A ciertas áreas, les dan agua, ¿no? Dice que está limpia, pero como ustedes no hacen un examen microscópico, se toman y de ahí me vienen y son portadores del tabaco. Y aquí es parte de la clasificación, como ven, su premio cariótico, que es lo que tienen que saber, y miren acá la familia Entamoeba y el género Endolimax, Entamoeba y Iodomoeba. Endolimax y Iodomoeba son dos tipos de géneros que en su gran mayoría son no patógenas. Aquí la patógena es la Entamoeba histolytica. Y la vamos a ver. Aquí, igualmente, lo que quiero que sepan es que estas amebas, vamos a poner acá con el puntero, se caracteriza por tener endoplasma y su locomoción mediante pseudópodos, ¿no? Se mueven por estos pseudópodos, son parásitos facultativos o accidentales, su reproducción es asexuada y la transmisión, aquí es importante, es por vía oral, quistes o trofozoitos, ¿no? Estos pueden penetrar por la mucosa nasal y eso lo van a ver en práctica en una de sus exposiciones sobre otras amebas. Si ustedes por ahí escucharon las amebas con cerebro, vamos a ver, van a ver ustedes eso, ¿no? ¿Es poco frecuente? Sí, hay que pensar cuando viene una alteración del sistema nervioso y han estado en piscinas, áreas mojadas, no, también, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Los trofozoitos tienen una forma pleomórfica, miden, imagínense, 15 a 60 micras. Estos tienen un solo núcleo, tienen su cariosoma en la zona central, tiene su ADN y la parte periférica su ARN. Son organismos anaeróbicos y tienen una división asexual. Pero este sí me interesa mucho más. Este tiene una forma esférica o ovalada, presenta 1 a 4 núcleos. Los quistes inmaduros pueden presentar cuerpos cromatoidales, pero una de las cosas que tienen que saber es que los quistes tienen una pared muy resistente, ¿no? Que está formada, acá está, que tiene en la pared, tiene quitina. Y esto les ayuda a permanecer, gracias al quiste, es que esta enfermedad puede seguir prevaleciendo a nivel de los años y en humanos. Gracias al quiste, entre comillas, ¿no? Es que las personas se infectan. Esto también es una forma de diagnóstico, ¿no? Cuando la persona defeca parte del quiste. El quiste, imagínense que cuando uno lo consume por vía oral, ¿no? O sea, de hecho que lo consume con los alimentos, el agua, no pasan al tubo gástrico, el tubo gástrico no les hace daño. En cambio, el trofozoito sí, al toque se elimina. Pero el quiste, gracias a esto, es que va a pasar a prácticamente va a ser parte de la enfermedad, ¿no? Para que vean cuánta resistencia tiene el quiste, ¿no? Y miren lo que les estaba comentando, hay 6 especies de Entamoeba. Estas especies, lo que es de importancia clínica en el humano, tenemos histolítica, Koshki, Bangladesh. Esta Koshki es de vida libre y la infecta al humano. Bueno, pero acá la histolítica, Bangladesh sí, pero la de mayor importancia es la histolítica, ¿no? Es la patógena. En cambio, la coli, Hartamani, Gani, estas generalmente son de tipo comensales, no patógenas, no afectan. Estas no se tratan, ¿ya? No se dan medicamentos. Encuentro esto en las heces,
¿no? A veces te trae, paciente con esto. No, más. Siempre hay que tener en cuenta porque siempre el contexto, lo les dije, si son pacientes inmunosuprimidos, inmunocompetentes, definitivamente no. Esto el mismo sistema inmunológico lo va a eliminar, tiene problemas, pero sí, los pacientes inmunosuprimidos, esto hay que tener, siempre todo tiene excepciones, pero en común y corriente, no se ve. Ahora, la entamoeba histolítica, como ven, es la patógena, y acá le han puesto al lado. ¿Por qué creen que lo han puesto? Porque la entamoeba histolítica y dispar, las dos microbiológicamente son muy semejantes, son iguales. Prácticamente el biólogo o el biólogo o el microbiólogo que ve tiene que estar viendo, como les dije, este es patógena y este es no patógena. Entonces, a veces dentro de cuando uno observa, va a ver que en el entamoeba va a haber a veces residuos de eritrocitos, va a haber, entonces desde ahí ya dice, es patógena, por esa razón tiene glóbulo rojo, porque ha dañado el intestino, ¿no? Y a veces acá le encuentran limpio, entonces dicen, eso no. Acá a veces vamos a encontrar restos de algunas proteínas, ¿no? Entonces dicen, sí, es esta de acá, es patógena, ¿no? Más que todo por eso, pero tiene que ser alguien que sepa, porque a veces ni sabe, pero puede pasar el diagnóstico. ¿Cuántos diagnósticos se pueden haber pasado con un dispar creyendo que era, o sea, han dicho, esto es dispar siendo histolítica, ¿no? Suele pasar, ¿no? Y a veces esto se hace con un tema molecular para saber exactamente si eso es, pero el tema molecular de verdad, chicos, cuesta, ¿no? Esos exámenes cuestan 800, 900, bueno, para una muestrita de heces, de verdad, hay cosas que sí hay que ver en qué momento, por esa razón que tienen que estar bien entrenados nosotros, cuidamos, sí. Y aquí el tema del ciclo biológico. Yo les recomiendo, desde ahora, dentro de que estamos comenzando a ver, no solamente vamos a ver acá el ciclo biológico, también lo vamos a ver a partir de todo parásito es puro ciclo biológico. Entonces, acá van a ver gráficas bonitas, feas, etc. Pero uno de los sitios donde ustedes pueden entrar a revisar los diferentes ciclos biológicos es el CDC. ¿Ya? Lo anotan, entran, CDC de Perú, CDC es el Centro de Infecciones, ¿no? de Enfermedades, ¿no? Americano. Entran y ahí están todos los ciclos biológicos. ¿no? Algunos van a ver cuando les presentemos, algunos son muy igualitos, otros van a ver que son semejantes, pero siempre vamos a mostrar lo que está, porque esto es a nivel internacional, está en todos los libros, todos, ¿no? Algunos dibujan con diferente color, etcétera, pero es igual. Entonces, ¿cómo es el ciclo biológico de la entamoeba? Vamos a ver que primero, como había dicho, tiene que estar el agua y los alimentos contaminados por entamoeba histolítica. Estos quistes, ¿no? Ingresan por la vía digestiva de forma madura. Estos quistes se van a desenquistar, ¿no? Van a salir de su quisquina, de esa capa gruesa, se van a desenquistar, ¿no? De lo que eran tetranúcleos, van a salir a 8 núcleos, van a formar 8 núcleos, y así cada uno va a formar un trofosodito, imagínense cuántos van a formar. Luego, los trofozoitos migran hacia el intestino grueso y ojo, el intestino grueso es el hábitat definitivo de la entamoeba de los trofozoitos. Migran, ¿no? al intestino y ese va a ser su base. Y aquí, posteriormente, vamos a ver que a nivel del intestino, estos trofozoitos van a seguir dividiendo, ¿no? Y van a hacer división de división binaria. Y acá son dos caminos que va a tomar. Uno, se elimina por las heces, ¿no? Como parte de esto, o sea, se van, ya están en el conducto hacia afuera, ¿no? Es parte del colon descendente. Y estos, poco a poco, van a ir enquistándose. Nuevamente van a estar en su forma quística, poco a poco van a ir al quiste maduro, quiste tetranucleado, y luego salen ahí las heces, ¿no? Como quistes maduros, ¿no? Salen. Otra de las cosas es que estos trofozoitos
invaden la mucosa intestinal y por medio de la mucosa intestinal van a ir ya hacia, por vía hemática, migrando hacia otros organismos. Aquí vamos al hígado, ¿no? Que va a formar su absceso amebiano. De aquí por continuidad va a ir a los pulmones, pleura. De aquí se va a ir hacia el corazón, ¿no? Y eso cada uno, acuérdense que tiene que haber respuesta en nuestro sistema inmunológico para tratar de hecho, nuestra respuesta va a estar invadida en cada área para aguantar parte de esa verificación, ¿no? Si esto es vencida por estos, el entamoeba, definitivamente van a ser enfermedad, ¿no? Entonces, como ustedes ven, y hace así todo el ciclo. Y como había dicho, ¿no? Aquí la entamoeba histolítica va a causar daño. Y aquí hay dos cosas, o sea, uno, que el entamoeba va a invadir mi mucosa, ¿no? Pero de hecho también tiene que ver cuántos factores de virulencia tiene este entamoeba que va a causar en el humano, ¿no? Y el humano, o sea, el huésped, va a ser también parte de su respuesta, ¿no? Para ver cómo va a actuar ante eso. Entonces, primero, la entamoeba, ¿qué va a hacer? Va a invadir la mucosa, va a producir, ¿qué cosa? La lectina para llegarse a la mucosa. ¿Qué va a hacer? Va a producir proteínas para destruir de la barrera intestinal parte del epitelio, para seguir invadiendo, ¿no? Después vamos a tener que va a haber los factores de virulencia por parte de la entamoeba, y esta, ¿qué va a pasar? Va a producir lo que les dije, la lectina, las proteasas. ¿Para qué? Para degradar todo el epitelio, que ustedes saben que está compuesta por elastina, colágeno, toda la matriz extracelular, para que siga viva. Y aquí ellos también evaden esa respuesta inmune por medio del complemento para salir liberados y seguir conduciéndose hacia otros lados. Entonces el huésped, dependiendo si es un huésped inmunocompetente o es un huésped inmunosuprimido, entonces si es un paciente inmunosuprimido, definitivamente, pues como no va a haber respuesta, a eso le toque, se va a invadir, ¿no? Y como dije, hasta muere en este caso. Si es inmunocompetente, definitivamente va a actuar todo, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos. Ahora, parte del sistema inmune también, parte del huésped, lo que va a hacer es producir las fibroblastas. Y esto es que va a inhibir parte de la producción de la lectina. Aparte de eso también va a producir lo que es la galactosa. Y ustedes dirán, ¿para qué va a producir galactosa? Lo que pasa es que los trofozoitos van a secretar una glucoproteína que les había comentado anteriormente, que es son derivados de la galactosa, que es la N-acetilgalactosamina, que esta se va a adherir justo en esos receptores y va a hacer que este trofozoito se adhiera, se replique, permanezca y penetre, ¿no? Entonces, justamente al haber presencia de galactosa, va a evitar que el trofozoito se adhiera a esa mucosa. Otra de las cosas también que hace el sistema inmunológico es la producción de la inmunoglobulina A, justamente para evitar parte de esa diferencia. ¿Y qué hace la parte de la entamoeba? Va a formar, como ya invade parte del epitelio, entonces va a formar úlceras. Y estas úlceras, definitivamente, como ustedes saben, todos estos tejidos están muy vascularizados, entonces estos trofozoitos van a invadir por la vía hemática, se va a ir a nivel de la zona portal y de ahí va a ir por continuidad hacia otros órganos, ¿no? Y así yendo de forma tendida, ¿no? Y aquí está lo que les estaba comentando. Ahora, entonces, aquí miren lo que les estaba diciendo. En relación, esta es la infección asintomática, miren, excreta, hay una excreción de los trofozoitos, no hay la producción de esta enzima, de esta galactosa, N-acetilgalactosamina, no hay esta producción, y definitivamente esta producción se va a adherir, ¿no? Parte de todo este epitelio, y va a venir la respuesta inmunológica, va a vencer, porque definitivamente es muy ineficiente en este lado, se disemina por vía hematógena y se va a otras, ¿no? Y aquí, para que ustedes vean los diferentes tipos
mecanismos, ¿no? La adherencia, activación del programa, de lo que es el programa de vigilancia, daño celular, solución, reclutamiento, ¿no? Y todos los pasos que se hace para que el mismo respuesta inmunológica va a hacer para contener parte de estos procesos. Y aquí está lo que les estaba comentando. Miren, acá está la leptina, la lactosamina o la lactosamina, que se encontraba en la bibliografía, está involucrada dentro del proceso de adhesión. Gracias a esta proteína que produce el mismo parásito, el mismo bromozoito, es que se va a poder adherir, ¿no? Y va a poder hacer todo su parte de su. Y aquí vemos la amibiasis intestinal. Como les dije, bueno, en el tema, a nivel de la zona seco-ascendente, es bastante, el 75% se presenta a nivel de la zona seco-ascendente y a nivel de la zona rectosigmoidea es aproximadamente el 54%. Y estos tienen etapas. Las etapas son penetración, necrosis, ulceración, fibrosis. Dentro de lo que es penetración, como ya habíamos comentado, penetra la ameba, llega a la microvellosidad, estas microvellosidades se van a cortar, de hecho va a haber una respuesta leucocitaria, ¿no? Para inhibir. Aquí esta ameba avanza hacia el collo y sigue avanzando, ¿no? Luego, parte de esto, ya una vez que la ameba se va a desarrollar con facilidad en esa zona, en el epitelio, va a producir avanza a nivel del colon lazo, zona de la mucosa y definitivamente va a producir una necrosis, ¿no? Y el tipo de necrosis es de tipo policoactiva, ¿no? Es intensa en esa área, ¿no? Y vamos a tener que posteriormente de la necrosis se va a ulcerar, ¿no? Toda necrosis nos puede llevar a una ulceración y una de las particularidades que tienen que saber es esto, botón de camisa. Esto, ulceración que ustedes describen en un examen, qué tipo o encontramos unas lesiones semejantes a botón de camisa, porque es así las lesiones que produce, es la parte inferior. Entonces, es de hecho que vamos a ver que es una entamoebis. Posteriormente de ello, va a haber un proceso de cicatrización que se llama la fibrosis. Y aquí, como ven, miren, esta es una colonoscopia donde este paciente tiene múltiples lesiones a nivel de toda la mucosa y miren, de hecho están sangrantes. Por esa razón que acá a veces cuando la persona hace sus heces, vamos a ver que cuando es en gran cantidad, efectivamente vamos a ver las heces con moco y con sangre, ¿no? Justamente eso. Hay personas que a veces tienen lesiones unas cuantas, ¿no? Que lo vamos a ver que son a veces en las heces, lo vamos a ver que no hay sangre, ¿no? Entonces, o puede haber de tipo microscópico, ¿no? Que puede ser. Y estos son los famosos botón de camisa porque son bien circulares, ¿no? Como imagínense esta persona, ¿ustedes creen que absorbe los alimentos? No absorbe. ¿Qué va a pasar acá también? Muy aparte. Diarrea. La diarrea, la pérdida de peso, te va a llevar a la desnutrición, ¿no? Una con otra te van a formar, ¿no? Solamente viendo parte de la patogenia, cómo es, ustedes van a sacar la conclusión de todo lo que va a pasar con el parásito. Y acá es las complicaciones. Las complicaciones ya habíamos dicho, viendo nada más el tema de endoscopía, hemorragia, ¿no? Por tema de la destrucción de toda la mucosa, porque es bastante vascularizado. Esto de acá también, si es que es muy profundo ese tipo de úlcera, de hecho va a ingresar hasta todas las capas del intestino, ¿no? Y de hecho que va a perforar, y al perforar definitivamente de acá van a fallecer estos pacientes. De 30 a 50 de los pacientes con amibiasis fallecen, ¿no? Y acá tenemos este concepto de lo que es ameboma. El ameboma es parte de la secuela de estas úlceras amebianas y esto se desarrolla como una especie de granuloma a nivel del ciego, ¿no? Y aquí ustedes van a ver que está rodeado de tejido fibroso, ¿no? Y ahí tienen varios accesos amebíados. En conjunto se van a llamar ameboma. Definitivamente el ameboma es bastante poco frecuente, pero sí lo más frecuente de las complicaciones vienen a ser hemorragia, perforación, ¿no? Es lo más frecuente. Hemorragia de hecho es lo más frecuente. Y luego ya por perforación, luego ya conforme va avanzando el tema de perforación.
Entonces vimos bien el tema intestinal, ahora pasamos, como les dije, por vía hematógena, esto llega hacia el hígado, en el hígado por continuidad se va a ir a otros lados y la forma más común es la meliasis hepática. Y como ustedes ven, prácticamente se presenta alrededor de 1 a 5% de las meliasis intestinales, ¿no? Y ya habíamos comentado que llegan por vía portal, ¿no? En cierta manera siempre se compromete el lóbulo derecho, ¿no? Y de hecho, pues que tiene que haber una respuesta inmune, el RES, ¿no? Al crecer el absceso hepático, esto por obesidad va hacia otros órganos, ¿no? También igualmente por vía sanguínea, ¿no? Llegando hasta el cerebro. La mayoría de las meliasis pleuropulmonares, pericárdicas, son secundarias a la meliasis hepática, que ya creo que lo saben bien de memoria eso, ¿no? El acceso mediano cerebral también tiene este tipo de necrosis policoactiva, ¿no? Con una gran infección. ¿Y cómo se van a presentar parte de la sintomatología de la meliasis intestinal? Vamos a ver que va a haber dos tipos, la forma aguda y la forma crónica. Dentro de la forma aguda se van a presentar uno como rectocolitis o disentería mediana, que aquí este paciente puede tener las úlceras necróticas, ¿no? En la región tanto rectosimoidea o en zona del colon, ¿no? Y el paciente que va a presentar dolor abdominal, disentería, fiebre, cansancio, cefalea, dolor en fosas ilíacas, etc., ¿no? Esto siempre hay que confirmarlo cuando se sabe, no todo paciente que viene va a decir, esto es una ameba, no, esto siempre hay que confirmar, por si acaso. La colitis fulminante, definitivamente, como su mismo nombre lo dice, esto es formado por la misma úlcera anticrónica, ¿no? Que recorre el intestino y el paciente fallece, poco frecuente. El tema diarreico, aquí generalmente, como les dije, las lesiones, aquí no vamos a ver la disentería, pero sí vamos a ver el tema de las diarreas, que pueden ser profusas con moco, ¿no? Pero no con sangre, a veces con moco, y esto justamente a veces es porque no hay, las lesiones no son tan profundas, ¿no? Entonces, esto en sí a veces en algunos pacientes pueden simular como una apendicitis. En cambio, la forma crónica son atípicas o asindrómicas, y esto a veces el paciente es en forma alterna, de diarreas con constipación, ¿no? Constipación es estreñimiento, ¿no? Alterna en ese lado, ¿no? Puede haber dolor abdominal difuso, a veces puede haber cefalea, ¿no? A veces es más, el diagnóstico a veces es fácil escribirlo, pero a veces el diagnóstico es bastante difícil, porque como ven, un síndrome dispéptico, o sea, te alternan, ¿no? Diarreas, te alternan posiciones, ¿no? Diarreas, constipación, encima hay síndrome dispéptico, todo te cae mal, entonces a veces el diagnóstico puede pasar desapercibido si uno no lo piensa, si no ve de dónde viene, ¿no? Entonces, si también quien hace el diagnóstico no nos ayuda, entonces es importante, ¿no? Entonces, de cierta manera, siempre hay que, a veces el paciente, ustedes lo ven, eutrófico, no parece que está desnutrido, no nos da signos de ver hay una cosa más. En ellos a veces se puede palpar por la cólica, ¿no? Se palpa a nivel del colon, ¿no? La masa, ¿no? En forma recta, ¿no? Y a veces no es tan fácil. Aquí lo que quiero que vean en la meliasis hepática es esta tirada. Miren, el 80% de los pacientes que presentan hepatomegalia, fiebre y dolor. Triada es lo que es la entamoeba histolítica. Como ven, fiebre y dolor se presenta en el 91%, hepatomegalia 88%, ¿no? Mal estado general también, ¿no? En la meliasis, sí, pues el paciente viene con leucocitosis, viene, a veces cuando vienen estos casos, porque se tiene una oportunidad de verlas varias veces, vienen con fiebre, vienen con el dolor a nivel del mitocondrio derecho, vienen, entonces uno dice, hay que ver, puede ser un absceso hepático, ¿no? Porque se caracteriza primero como absceso hepático y luego decimos, hay que descartar que sea una ameba, hay que descartar que sea un absceso bacteriano, porque también es parte de los genéticos diferenciales que lo vemos, ¿no? Y definitivamente para esto nosotros hacemos
una ecografía y dentro de la ecografía hacemos una punción, ¿no? Hacemos dirigido para saber exactamente sacar el líquido, o sea, nos vamos hacia donde está la lesión, entramos con una aguja, ¿no? Para sacar exclusivamente parte de la secreción para poder determinar en forma directa si es o no un entamoeba o si es de tipo bacteriano, ¿no? Muy aparte de lo que vamos a ver con los exámenes, con inmunofluorescencia, hemoglobina, etc., otros exámenes que nos va a ayudar también a ver. Entonces, como ustedes ven, las otras presentaciones, palidez, anorexia, nuevamente. Ahora, el dolor torácico también van a ver en 50% y eso es por la misma continuidad que hay en la zona hepática, ¿no? En cambio, la alergiasis pleuropulmonar, cardíaca, peritoneal, generalmente van a ver ustedes, bueno, ya les había dicho por continuidad, a veces estos pacientes pueden tener peritonitis, ¿no? Con perforación parte de estas úlceras, ¿no? Las lesiones en las zonas genitales, en la nave, ¿no? Esto se debe porque parte de estas lesiones se ha diseminado hacia otros, ¿no? Y siempre es por la vía hematógena, ¿no? La sintomatología de los abscesos cerebrales, esto tiene que ver dónde está localizado, ¿no? Por ejemplo, si está localizado en la zona motora, van a ver que el paciente hay una monoparesia, hay una uniparesia, dependiendo, ¿no? Esto tiene que ver también cuando veamos lo que es psicosis, igualmente, tiene que ver en dónde está localizado porque las lesiones son muy, dependiendo de dónde se localizan, siempre hay que hacer, porque a veces dentro de donde sale, tenemos que ampliar y ver, puede ser esto, puede ser el otro, ¿no? Entonces, es muy amplio, ¿no? Y acá, el diagnóstico es parte de lo que les había comentado, ¿no? La meliasis intestinal, ya sé cómo voy a hacer mi diagnóstico. Uno, mi examen directo, ¿no? En las heces, sales, saco mi muestra, examen directo, tuve concentración, veo, broncozoitos, quistes, perfecto, digo. Entonces, de ahí, de esto, al paciente también le voy a sacar mis serologías, ¿no? Lo que les dije, ELISA, inmunofluorescencia, hemoglobina, difusión, ¿no? Para el tamaño histolítica, ¿no? Porque esto se va a repetir en diferentes exámenes. Estos son métodos, por si acaso, ¿no? Esto de rectoscopía, colonoscopía, esto no es que yo entro, hago mi colono y automáticamente digo, este es entamoeba. No. Generalmente las lesiones hay que verificarlas, hay que confirmarlas, se saca una biopsia, de esa biopsia hago un examen directo, lo llevo a anatomía patológica y ahí me van a describir cómo veo. Me dice lesiones en botón de camisa. Perfecto, entonces este es el cambio, ¿no? Es así como uno dice, perfecto, ya sé qué cosa es. Indirectamente me va ayudando con toda la información que me va a pasar. Entonces, como yo sé que hay una meliasis intestinal, entonces digo, tiene intestino, entonces por vía hemática será el hígado. Entonces, ¿qué debo hacer en el hígado? Debo descartar que no hay ahí. Entonces hago mi ecografía, ¿no? Ecografía radiográfica. Entonces aquí tengo, como les dije, hago mi punción, esto es dirigido, por si acaso esto lo hace un radiólogo intervencionista, ¿no? Porque esto se tiene, imagínense, ya nos hago la porta, se sangra, se mueve, cae. Entonces acá entras, sacas y hacemos el examen directo, la mando para cultivos, ¿no? Y con eso digo, me sale el entamoeba, el troncozoito, quiste, perfecto. Lo confirmo con las serologías igualmente. Listo, ya está. Bingo, es un entamoeba. Tratamiento, ¿no? Metronidazol, ¿no? Endovenoso, vía oral, si es que puede, o vía oral, dependiendo, ¿no? Entonces, y acá está lo que les había dicho, las amebas comensales. Las amebas comensales, esto es más que todo para reforzar, no causa enfermedad importante, su transmisión es oral y también el intestino grueso. Y miren, acá está, cólico, hermano, dispa, nana, concentrada, salvo que sean, por ejemplo, todos en su sección, ¿no? Tenemos que tratar, por ejemplo, si no hay otro, o sea, el paciente tiene su diarrea, a veces viene con su molestia, a veces viene con su infección, si no hay ninguna otra patología que me explique esa sintomatología, por lo tanto, debo en ese.
pero comúnmente no se trata. Comúnmente, eso ya déjenlo para el futuro, un chamo. Pero lo que ustedes sí tienen que ver, ¿no? Ven eso, digan, señor, tiene una molestia, está con diarrea. No, no tengo nada, señor, solo debe ser en las manos, pero parece que no se da. ¿No? Puede ser. Sí, de verdad, ahí uno ve y dice, ay, ya, señor, la tiene que darle medida de higiene. Pero de forma así, porque realmente eso lo veo bastante poco. Y este es el ciclo biológico de estas amebas comensales, es muy semejante, ¿no? La forma tanto infectiva como diagnóstica viene a ser parte de los quistes, de los cromosoditos, ¿no? Igualmente, hay otras heces, hay un diagnóstico, son las dos. Aquí igualmente a nivel del intestino se va a enquistar, se va a desenquistar, ¿no? Y va a salir, se va a liberar, ¿no? Generalmente es muy semejante. Y aquí está hablando de tratamiento. Entonces aquí en el tratamiento vamos a tener que para la forma de los trofozoitos, ¿no? La forma sintomática, porque es lo que va a causar los trofozoitos, vamos a dar ¿qué cosa? Mimetronidazol, nitazosanida. Estas dos son de primera línea. Las otras también, pero son de segunda línea, secnidazol, tinidazol. Ahora, todo esto, si les preguntan en el examen, siempre lean bien, porque siempre les van a preguntar acción tisular. Y si ustedes me ponen tisular para amoxicilina, mal, porque esto no tiene nada que ver. Este es tisular y esta es la parte de los cromosoditos. Este es el método. Y la acción luminal de los asintomáticos, los quistes, ¿ya? Esto es la paramoxicilina, el fumarato, el triclosan. Les comento que lo que es paramoxicilina nosotros en el Perú no tenemos, pero como es examen sí lo van a tener que colocar. Pero eso es para la vida diaria, porque de verdad suele pasar que a mí me vienen estos casos, ¿no? Un segumista, hijo de un médico que trabaja conmigo, me llama. Me dijo, mira lo que le ha salido, a mi hijo le han hecho su diagnóstico, porque estaba, no sé, en San Martín. Mira, le han hecho le ha salido entamoeba histolítica, ¿no? Y está con diarreas, está mal, mi hijo, es inmunoconvergente, ¿no? Y me dice, mira, no sé, le digo, dale su metro, que lo hidrate, con eso. Y le digo, no sé si habrá, le digo, ahorita para medicina, pero hay que buscarlo. Creo que han traído en tal farmacia, le digo, porque son farmacias, no son todas las que venden, ¿no? Entonces le digo, anda, averiguo si es que hay, va, me dice que ya no hay, solamente trajeron un lote y ya. Y ahora le digo, bueno, pues se quedará, como ven, esta es la forma del quiste, y el quiste va a hacer que perdure la enfermedad. Por lo tanto, sin querer, nosotros probablemente, acá son dos cosas, o sea, usted mismo hace su chamba, o ese paciente hace la forma sintomática, portador, ¿no? Porque va a estar con el quiste, ¿no? Entonces, o puede ser que cada cierto tiempo haga, y son más que todo de pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Que puedan, si no se trata, cada cierto tiempo va a estarse haciendo siempre, como de acá pasa, se activa, ¿no? Va a ser ya la forma, pasa el trofozoito, puede hacer ya diarrea, ¿no? Entonces hay que estar vigilando, ¿no? Pero lo ideal es tratar. A veces en algunos pacientes que tienen sus medios económicos, vienen y dicen, doctora, usted dígame que yo me voy a otro país y lo compro. Perfecto. Compre. Sí, hay gente que de verdad, tengo pacientes que me dicen, sí, doctora, hay una vacuna que no hay en el Perú. Sí, pero usted dígame y yo me voy. Y sí, se fueron hasta el Brasil a comprarle y ponerse su vacuna. Y ahí regresaron, doctora, listo, ya, póngase tal dosis, perfecto. Ahí me traen la cajita, ¿no? Ahí está, doctora, para que esté. No, sí sé, pero o sea, para que tenga el otro paciente. Y generalmente con la cajita le digo, señor, eso puede ir a otro sitio, ¿no? Y hay pacientes que lo hacen, tienen plata. Si hacen, pasa, se dieron su vueltita por otro lado. Pero es caro. Y aquí son las medidas fundamentales de la prevención. Aquí, saneamiento del medio, ¿no? El saber eliminar las excretas, ¿no? Aquí tiene que ver con los
educar a la familia, control de los alimentos, las manipulaciones, ¿no? Aquí, igualmente, la forma, trofozoito quiste. La forma activa, trofozoito. La forma histolítica de IPA, lo que les digo, son muy igual, no histolítica y la patógena. Las fases, ¿no? Penetración, necrosis, ulceración, fibrosis, afuera de ulceración, botón de camisa. Cuadro, portador sano, sintomático, amiloidosis intestinal. Tienen que saber, hay agudas, crónicas. Diagnóstico, su examen directo, trofozoito, las pruebas serológicas, ¿no? Lo que hemos dicho, la imagen, por ejemplo, si es una infección hepática, ¿no? Su ecografía, metro para las invasiones, para medicina, la verdad que tenemos esto para hacer diagnóstico, que ya les expliqué también, y lavado de manos.